¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos el día de hoy a una breve explicación de la unidad número 2, sección 1, donde hablaremos de lo que es el ciclo celular. El ciclo celular nos indica que tanto las células procariotas como las células eucariotas tienen diversos ciclos de crecimiento. Esto dentro de una actividad metabólica en la que la recopilación del ADN se ve en una parte divisora, es decir, que a esta secuencia ordenada de acontecimientos se la denomina ciclo celular, en la que se inicia al instante que aparece una nueva célula descendiente de otro que se ha sido dividido, es decir, que termina al momento de que dicha célula, por división subsiguiente, se originan células hijas. Nosotros lo vamos a conocer como el ciclo celular. En las eucariotas, es decir, los animales, los vegetales, los hongos que logran ser protistas, dentro de lo que es el ciclo celular se dividen en dos fases principales, que son la interfase y la división celular, que puede ser la mitótica y la meiótica. En el caso de la división meiótica, nos indica que las células son producto de las mismas y son idénticas a sus células progenitoras y cruzan un camino relativamente diferente si se ocurriera lo que es la división mitótica. En el ciclo celular, nosotros podemos requerir desde pocas horas hasta varios días para lograr completarse. Esto dependiendo del tipo de célula y de factores externos, como lo son las temperaturas y los nutrientes disponibles. Por lo general, las células, producto de esta división, llegan a obtener nutrientes y de su ambiente en el cual se logran sintetizar y aumentan el tamaño. Nosotros podemos observar en nuestra pantalla este tipo de ciclo donde tenemos a cabo lo que es la interfase, en donde está lo que es la mitiosis y se encuentra el inicio del ciclo que empieza con lo que es la célula que se duplica su tamaño y aumenta el número de los organcelos, las enzimas y otras moléculas, dando secuencia a lo que es la fase número 2, que es la duplicación del ADN y las proteínas asociadas, dando paso a lo que es la parte en donde se va a preparar la división para los cromosomas, donde empiezan a tener una división. A esta la denominamos mitosis, es decir, que se preparan los dos juegos cromosómicos. Este ciclo celular cuenta con una fase del ciclo en la cual se va a dividir una célula para poder completar tareas importantes, como la que debe crecer dentro de su propio material genético y de lograr dividirse físicamente en sus dos células hijas. Estas células realizan tareas en una serie de pasos organizados y es prescindible que conformen un ciclo celular. En lo que son las células eucariotas o células con núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases, que son la interfase y la fase mitótica. Durante la interfase, la célula crece y hace propia de su ADN, pero durante la fase de la mitótica, la célula se prepara con su ADN en dos grupos y esto se divide en lo que son los citoplasmas para lograr formar dos nuevas células. En el ámbito de la interfase nos indica que estas células deben multiplicar o duplicar sus elementos antes de dividirse. Este proceso se realiza durante la interfase, que es el periodo que ocupa mayor parte del ciclo celular. En ella se puede distinguir las subfases, como es la fase G1, la fase S y la fase G2. Dentro de lo que es la fase G1,
es justo después de la división de la célula madre. En el tamaño de la célula se encuentra recién originada en la mitad de su tamaño normal. Es decir, en la G1 nosotros vamos a poder observar el crecimiento y la duplicación de los orgánulos a diferenciación celular. Por otra instancia, en la fase S, comienza cuando se inicia la recopilación del ADN nuclear y termina cuando el ADN ya se ha duplicado, por lo que después de la fase S los cromosomas llegan a estar formados de lo que son las cromátidas hermanas. Esta situación se mantiene durante toda la fase G2 hasta que las cromátidas se separen en la mitosis a lo largo de toda la fase S. En la fase S, la duplicación del ADN y de los centriolos forman lo que es los centrosomas, que permanecerán juntos en las próximas de lo que es el núcleo. Mientras menos condensado, se logra replicar el principio. Cuando el ADN ha sido recopilado, la célula continúa con lo que es la preparación para la mitosis, entrando ya en lo que es la fase G2. Durante la fase G2, nos sintetiza una serie de proteínas que son esenciales para la división celular. La fase G2 termina cuando comienza la profase del periodo M, es decir, cuando los cromosomas han sufrido una consideración progresiva durante la fase G2, ya que se hace visible a lo que es el microscopio óptico, siendo observadas a través de ello. Por lo tanto, la fase G2 comienza con la formación de los microtubos, que son los responsables de la división celular y de sintetizar lo que son las proteínas necesarias para la mitosis. Ahora, la mitosis nos indica que es el tipo de división celular que tiene como resultado la formación de dos células hijas en un número de cromosomas que son de células progenitoras. Esto ocurre cuando son somáticas, ya sean diploides a aloploides. Esta división celular consiste en que a partir de una célula se obtienen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y genéticamente idénticas a su madre. También podemos observar características representativas de aquella que ocurren en las células somáticas, que constan de una división celular con 4 fases. Cada mitosis está precedida por una interfase, donde se produce lo que es la duplicación del material genético, cuya base molecular se encuentra con lo que es la recopilación de moléculas del ADN y logra actuar como un mecanismo que asegura que cada célula hija reciba la misma carga de información genética. Esto lo podemos observar a través de fases o etapas, en las cuales constan de 4 fases, como son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase nos indica que se condensa para poder formar los cromosomas y los dos centriolos, que migran de polos opuestos, organizando un sistema de microtubos para permitir lo que es la migración o el traslado de los cromosomas. En otra instancia, la metafase nos indica que los cromosomas se alinean en un plano ecuatorial, es decir, cada uno está unido por un centrómero, que es una fibra de uso mitótico. Por su lado, la anafase nos indica que son las dos cromátidas en cada cromosoma y se separan por fisión centronómero, ya que esta se dirige hacia los polos opuestos. El movimiento de los cromosomas hijos hacia los polos se debe a que el acortamiento de las fibras cromosómicas se llegan a alargar y son fibras intersonales. Esto en cuanto a lo que es la anafase. La telofase nos indica que alrededor de cada grupo cromosomático se logra organizar lo que es la envoltura nuclear y a partir
de este retículo endoplasmático y de la envoltura original, los cromosomas se dispersan y logran retomar el aspecto de manera cromática que tenían antes de iniciar en lo que es la división de los nucleótidos. Nosotros podemos observar en nuestra pantalla cómo se ve representada la interfase donde involucra en la parte nuclear, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que habla de la placa celular y de los núcleos hijos. También podemos hablar de lo que es la citocinesis, que es la división del citoplasma, que al realizarse junto con la telofase se produce un surco en la membrana plasmática. De aquello se produce un anillo de microfilamentos unido a ellos. Estas dos células hijas se separan y así distribuyéndose en lo que son orgánulos de modo equitativo. Cuando no ocurre esta citocinesis, los dos núcleos quedan en un mismo citoplasma y resulta una célula binucleada. En instancias, las células vegetales durante la mitosis de la célula vegetal nos menciona que no hay centriolos, es decir, se organizan en el uso acromático. El citoplasma se divide mediante el entabique, que forma la agrupación de los microtúbulos y las vesículas. Las vesículas crecen y se ordenan y se logran fundir entre sí, organizando lo que es la placa celular. Y finalmente arman las paredes celulares a partir de la celulosa y de la hemicelulosa. Esto dando origen a la mitosis, que permite el crecimiento del desarrollo de los organismos pluricelulares, la regeneración de tejidos expuestos y la distribución de aquellas células que logran constituir lo que son las bases formadas para una reproducción asexual. La importancia biológica que tiene es el crecimiento y el desarrollo de estos organismos, ya que constituyen la base de las formas de reproducción asexual. Podemos observar en nuestra pantalla el surco de división, donde posibilita la transmisión de dicha información genética, cuando cada uno otorga lo que son células resultantes. Durante este tipo existe lo que es la duración del ciclo celular, donde nos habla que la longitud del ciclo celular varía entre las células de diferentes especies en diferentes tejidos. La mayor parte de esta variación en la longitud se produce en lo que es la fase G1. Las células de los embriones en crecimiento, por ejemplo, pueden completar lo que es su ciclo celular en menos de 20 minutos. Los ciclos de división celular más cortos del reino animal se producen en células embrionarias, lo que son parte de la mosca y de la fruta, que duran de 8 minutos. En ellos casi no existe un crecimiento celular, sino que se da mayoritariamente en la recopilación del ADN y en la división. En cierto momento en el ciclo celular, la célula decide si va a dividirse o no. Cuando las células normales cesan su crecimiento por diversos factores, es ahí donde se detiene un punto donde la fase G1 logra verse marcada. En nuestros organismos, las células de la piel, por ejemplo, se dividen hasta una vez en el día, ya que estas células se ven recubiertas de lo que es estomacal, también se dividen en lo que son todos los días. La mayoría de nuestras células nerviosas y musculares no vuelven a dividirse una vez que ya han madurado. Si una vez estas células mueren, no logran ser de manera sustituidas, es decir, no se reponen. Las células del hígado se dividen solo una o dos veces al año. Estos estímulos como una injuria en lo que es el tejido. Sin embargo, de hecho, del G2
sin dividirse, que no implica una inactividad, ya que los hepatocitos, que son células del hígado, por ejemplo, se encuentran entre células más activas de todos los organismos, dependiendo del punto de vista metabólico en el que se encuentre nuestro espacio y nuestro organismo. Muy bien, queridos estudiantes, esto en cuanto a la clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente sección.